Apenas llegó Donald Trump al poder en enero de 2025, decidió cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Pero fue aún más lejos. El 9 de febrero del mismo año decretó que esa fecha sería dedicada a conmemorar al Golfo de América. Ante tanto escándalo, ¿por qué el Golfo de México se llama así? Para entender el nombre, primero pensemos, ¿qué es un golfo? En geografía, un golfo es una extensión de mar rodeada parcialmente por tierra. Esto encaja perfecto con nuestro Golfo de México. El nombre tiene sus raíces en la época de los grandes exploradores europeos. Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XVI, comenzaron a nombrar los lugares que descubrían. Antes de llamarse Golfo de México, los exploradores españoles lo llamaban Mar del Norte, porque estaba al norte de sus colonias en el Caribe. Pero conforme se establecieron en lo que hoy es México, el nombre cambió para reflejar su nueva posición. Un golfo rodeado en gran parte por el territorio del Virreinato de la Nueva España, que luego se convertiría en México. Pero, ¿quién decidió el nombre? A diferencia de otros lugares con nombres impuestos por reyes o mapas oficiales, el Golfo de México no tuvo un decreto formal que le diera su nombre, más bien fue un proceso natural. Los cartógrafos, los marineros y los gobernantes comenzaron a llamarlo así, y el nombre se quedó. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas del actual México, específicamente en lo que hoy conocemos como el Golfo de México. Los exploradores españoles decidieron nombrar a este golfo en honor al nuevo territorio que estaban descubriendo y colonizando, al que también llamaron México, derivado del nombre indígena Mexixco o México. En los mapas europeos del siglo XVI y XVII ya aparecía como Golfo de México, y con el tiempo este nombre se volvió oficial en mapas y documentos de todo el mundo. Mexixco o México era el nombre de la capital del Imperio Azteca Tenochtitlan, ubicada en el Valle de México. El nombre proviene del náhuatl y tiene diversas interpretaciones, pero una de las más aceptadas es el lugar en el ombligo de la luna. Con el paso del tiempo, el nombre de México se utilizó no solo para la ciudad capital, sino para todo el territorio del virreinato. Por lo tanto, el cuerpo de agua adyacente adoptó naturalmente el nombre de Golfo de México. ¿Se puede cambiar su nombre? Ahora, la gran pregunta, ¿se podría cambiar su nombre hoy en día? Bueno, en teoría sí. El nombre de un mar o un golfo lo pueden modificar organismos internacionales como la Organización Hidrográfica Internacional o las Naciones Unidas, siempre y cuando haya un consenso entre los países que lo rodean, en este caso México, Estados Unidos y Cuba. Hasta ahora no ha habido necesidad ni intención de cambiar este nombre histórico y geográficamente significativo, salvo Donald Trump. Sin embargo, cambiar un nombre tan arraigado en la historia y en los mapas oficiales sería complicado. Además, México lo considera parte fundamental de su identidad geográfica y cultural. Antes de terminar, aquí van algunos datos curiosos sobre el Golfo de México. Es uno de los cuerpos de agua más grandes del mundo, con más de 1.500.000 kilómetros cuadrados. Ha sido clave en la historia de la exploración y el comercio desde hace siglos. Es el origen de muchos huracanes que afectan a América del Norte. Y lo más sorprendente, hace 66 millones de años, un asteroide cayó en la península de Yucatán y causó la extinción de los dinosaurios en todo el mundo.
Así que ya lo saben, comunicativos, el Golfo de México se llama así por la influencia de los españoles, su ubicación y el uso continuo del nombre en mapas y documentos históricos. Aunque cambiarlo es posible, es poco probable realmente porque forma parte de nuestra identidad y nuestra historia. Donald Trump lo hizo por carpetazo, le cambió el nombre, pero veremos si esto realmente trasciende en el tiempo y en la historia de las naciones. A mí solo me queda preguntarles, ¿pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.